Muy buenos días, mis niños de CyberX, bienvenidos a su clase virtual. Recuerden, soy su maestra Angie Escobar y muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes. De verdad, papito Dios ha sido muy bueno con nosotros y aquí estamos, amén. Bueno, el día de hoy ya nos falta muy poquitico para poder terminar lo que es la lectura de la Biblia en un año. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Súper bien? No todo el mundo es tan disciplinado como ustedes para poder seguir avanzando cada 8 días y escuchando lo que Papito Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Amén. Vamos aquí ya súper bien. Nos falta un poquitico para terminar la Biblia leída por nosotros, por los profes y por los niños de CyberX. Recuerda que nuestra casa CyberX ya tiene puertas abiertas, que tus maestras y tus compañeritos de clase te están esperando para que aprendamos, compartamos, para que disfrutemos, para que comamos y poder disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces esta mañana vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Papito Dios por todo lo que hace con nosotros. Amén. Entonces ahora tú haz una posición para adorar a Papito Dios, para orar, para estar con Él. Cuando tú quieres decirle a mamá que tiene sueño, ¿tú qué haces? Y la mamá entiende que tiene sueño, ¿cierto? Pero cuando vamos a orar podemos juntar nuestras manitos, cerrar nuestros ojos, arrodillarnos. Y cuando cerramos nuestros ojos, lo que pasa en nosotros es que no nos vamos a distraer con lo que pase alrededor. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a levantar nuestras manitos. Papito Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias porque estamos vivos, porque podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestros papitos, de nuestros abuelitos, de nuestros hermanos, Papito Dios. Gracias, bendecimos la vida de nuestra familia. Gracias por cuidarlos, gracias porque salen a trabajar y pueden volver sanos y salvos a sus casas, Señor. Damos gracias, Papito Dios. Oramos por los enfermos, por las personas que están pasando momentos difíciles en estos tiempos, tanto en una clínica o hay personas que también están pasando un momento de tristeza en su corazón. Papito Dios, conocemos el poder de la oración y aunque no podemos estar físicamente con ellos, podemos estar aquí unidos con el corazón. Cuando yo intercedo, cuando yo abro mis labios para poder orar por otra persona, es decirle, yo te acompaño en ese proceso. Y todos nosotros como niños ya grandecitos, entendemos el poder de la oración. Y cuando algo está pasando, sea todos los días, orar contigo, tanto bueno o sea un problema, o sea algo de dificultad, el poder está en la oración. En la oración tengo esa conexión contigo, Jesús, contigo, Espíritu Santo. Te damos gracias y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros labios están dispuestos para que tú hagas con ellos lo que desees. Y la palabra del día de hoy quede sembrada en mi corazón. Amén. Bueno, amén. Ahora vamos a adorar a Papito Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Vamos ahora a adorar a Papito Dios. Es más alto que los cielos, su amor, más fuerte que el hierro, su amor, es puro y eterno por mí. Su amor me cubre cada día, su amor me llena de alegría, su amor. Nada de lo
muy felices deben de estarse sintiendo ustedes porque ya casi terminamos de leer la Biblia. Pueden aplaudirse, ¿verdad? Que cada vez que uno tenga un triunfo, cada vez que uno logre algo, el primero que tiene que decirse, uy, súper, no ha sido fácil, pero aquí estoy. No es fácil levantarnos y madrugar a escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros hay que dejar la camita a un lado y vamos a orar a Papito Dios. Y aún más los que tienen que madrugar para venir a la casa CBR. Entonces no es cualquier triunfo, es un muy buen triunfo. El día de hoy es larguita, tenemos 2 cartas de el apóstol Pedro que vamos a leer. Entonces vamos a estudiar lo que es la carta de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Esos ya son los libros ultimitos de la Biblia, los ultimitos. Ya están terminando. Entonces voy a contarles qué ha pasado. El apóstol Pedro, los historiadores nos dicen y nos cuentan que cuando escribió estas 2 cartas es muy probable que estuviera en la cárcel. No estaba en una situación muy feliz, no, estaba en un proceso de dificultad y estaba en la cárcel el apóstol Pedro. La carta de Primera de Pedro tiene 5 capítulos, es súper cortitica, es cortica la carta de Pedro. Y nos envía, y qué es la conclusión o qué es lo que quiere contarnos Pedro o animarnos por medio del Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios a estos hombres, es que no nos rindamos. Que no nos rindamos, que aunque pasemos crisis, el amor del Señor siempre está con nosotros. Amén. Entonces voy a leerles que vamos a encontrar en la carta de Primera de Pedro. Vamos a encontrar. Habían pasado unos 30 años desde que Jesús había regresado al cielo. Recuerdan que Jesús murió, resucitó, estuvo con los apóstoles un tiempo y luego volvió y ya se quedó a la diestra, Papito Dios. Bueno, habían pasado 30 años. Y Pedro ya era anciano, ya era ancianito. Escribió la carta a los creyentes desde la prisión de Roma. Poco antes de ser ejecutado por su fe en Cristo, Pedro murió porque cuando estaban en la época de los apóstoles, el pueblo de Roma buscaba a los cristianos y entonces morían para matarlos, ¿cierto? Porque hablaban de Jesús, entonces ellos querían acabar con el pueblo de Papito Dios. Entonces él estaba ya en la cárcel y él ya iba a morir. Pedro ya iba a ser llamado a la presencia de Papito Dios. Entonces, el propósito de esta carta que Pedro nos escribió en Primera de Pedro es advertir a nosotros contra los falsos maestros. ¿Qué significa eso? Que en estos tiempos que estamos viviendo vamos a escuchar que varias personas van a salir diciendo Papito Dios está allá en el Cerro de las Tres Cruces, ¿cierto? Y la gente va a ir para allá, allá está Papito Dios, el real Papito Dios está allá. Pero es mentira. Papito, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo como que en el 2012 decían que eso iba a ser el fin del mundo. Y la gente, no, colocándose a cuentas, perdonando a todo mundo, disfrutando el último día como si fuera el último día. ¿Y qué pasó? Estamos en el 2021. No fue verdad. Y la hora y la fecha en que va a venir por segunda vez Jesús, ni tú ni yo lo sabemos, ni en la Biblia está. Solamente Papito Dios lo sabe, porque ni los ángeles saben cuándo será la segunda venida de Papito Dios. Solamente nos dice que tenemos que estar preparados. Preparados significa que todos los días vamos a la presencia de Dios y le decimos, ayúdame con esto, ayúdame que no soy obediente, ayúdame porque no me gusta el colegio, no me gusta matemáticas, ayúdame. Y si yo me he comportado mal con algún compañero, le pedimos perdón a Papito Dios y Él nos perdona. Bueno, ¿y qué significa pedir perdón? Pedir perdón es darle la vuelta al pecado, al error que hemos cometido. ¿Me hago entender?
Un ejemplo. Yo fui grosera o yo le quité el lápiz a una amiguita. Entonces yo por la noche voy y recuerdo que eso no estuvo bien. Y voy y le digo, papito Dios, perdóname. Voy y le pido inclusive perdón a la compañera que no querías hacer lo que hiciste. Pero ¿qué pasa? Al otro día vuelves y los haces. ¿Será un arrepentimiento genuino? No. Y lo que quiere papito Dios es que nos arrepintamos de corazón. Y cuando nos arrepentimos de corazón, no volvemos a pecar de la misma manera. Amén. Él nos perdona. Entonces, Él nos dice que nosotros debemos tener una vida santa y dejar la manera de vivir pecaminosa. Todos los días trabajar, dejar los pecados, lo que no le gusta a papito Dios, a un lado. Amén. Bueno, Él sabía que estos falsos maestros podían alejar a las personas de Jesús. Instó a los cristianos a volverse a las escrituras para encontrar guía y les dio consejos prácticos para vivir como Dios quiere. ¿Qué nos está contando acá Pedro? Pedro sabe que, digamos, hay algunas personas que de pronto conocen la palabra de Dios o la leen y luego ya se les olvida, ¿cierto? Entonces llega cualquier persona y le dice cualquier mentira y se la pueden creer. Y a la final va a ser algo malo para ellos o para nosotros, como niños o como adultos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que nosotros debemos leer la palabra de Dios, aquí de manera física, tangible, poderla leer, conocer. Y aparte de eso, ¿sabe qué nos dice Pedro? Que es importantísimo que la retengamos, que no la aprendemos, que no la aprendamos. Amén. ¿Cuál versículo tú te sabes de la Biblia? ¿O cuál es el que más te gusta? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me crea no se pierda en la vida eterna. Ese puede ser uno. Amén. ¿Cuál versículo tú te sabes? Y si no, pues entonces busca en la palabra de Dios un versículo que tú digas clic, que tú te llenes y que digas, uy, esa es la palabra, papito, es para mi corazón, y te la puedes aprender. Amén. Bueno, eso es lo que nos está incitando Pedro, nos está llamando Pedro a que lo podamos hacer y a recordar que papito Dios vuelve pronto. Esa es la palabra de Primera de Pedro. Ya les digo acá, Primera de Pedro. Pedro, les recuerdo, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Estuvo con Jesús desde el principio y también fue uno de sus mejores amigos. ¿Ustedes recuerdan de Pedro? Pedro fue el que que negó a Jesús 3 veces. Pedro fue el que defendió a Jesús del soldado y le cortó la oreja porque quería hacer las cosas humanas y quería que no se llevaran a Jesús. Y Jesús le pegó la orejita al romano, al soldado. Pedro fue el que se fue allá en una barca todo triste y arrepentido de haber negado a Jesús 3 veces. La gente le decía, tú eres de ellos, tú estabas con ellos, o sea, con Jesús, con los judíos. Y él dijo, no, ni los conozco. Y él fue el que lo negó 3 veces. Y luego Jesús fue a donde estaba Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, sí, maestro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Apacienta mis ovejas. Ahí fue una reconciliación que Pedro tuvo con Jesús. Y Pedro no volvió a ser como antes. Siempre fue firme en lo que papito Dios le estaba diciendo. Eso pasó con Pedro, les cuento. Bueno, entonces ahora vamos a leer unos versículos. Listo, dice, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Voy a leerles. Dice así, por lo tanto, vivan como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¡Wow! ¿Qué tal este versículo tan poderoso? ¿Qué significa
volver a nuestra vieja manera de vivir. Briana, ¿qué significa? Sofía, Samuel, Isaac, ¿qué significa? No vuelvan a su vieja manera de vivir. Cuando ustedes antes de llegar a la iglesia teníamos una manera de vivir, ¿cierto? Los adultos y los niños también. Tal vez a veces ignorábamos o no le colocábamos mucha atención a que si lastimábamos a otra persona teníamos unas consecuencias, ¿cierto? Y que no era como tan bueno, no es bueno hacer eso. Y tal vez en ese momento no teníamos al Espíritu Santo que nos hiciera sentir mal, sino que hay gente que de pronto se siente bien haciéndole mal a otra persona. Pero cuando vamos a Jesús, a su palabra, Jesús es la palabra, es la Biblia. Aquí está Jesús. Jesús en este versículo que leímos nos está aconsejando a nosotros que no volvamos a ser como éramos antes. Si tú eras un niño que le contestabas a papá así, con los hombros, o papá te decía algo, por ejemplo, Luisito, por favor, ve y trae algo, y tú dices, no, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Pero entonces tú vas a la palabra de Dios y papito Dios te dice que honra a padre y a madre. Tú no vuelves a pensar esas cosas como antes de que yo no le voy a hacer caso y no pasa nada. No. Tú ya dices, debo honrar a mi mamá y a mi papá. Si piden algo, yo debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren lo mejor para mí. Ellos no quieren nada malo para nosotros. Ellos quieren lo mejor para mí. Entonces, si esto ya ha sido revelado a tu corazón, el honrar a mamá y a papá, no vuelvas cuando tengas esos pensamientos de no quererlo hacer, de desobedecer, no pienses en eso. Recuerda lo que dice papito Dios y no vuelvas a tus viejos comportamientos, sino que más bien avanza con papito Dios. Eso nos quiere decir Pedro en este capítulo, y que como dice el ultimito, dice, lo hacían por ignorancia. Nosotros cometíamos errores, muchos, ¿cierto? Pero lo hacíamos porque no conocíamos la voluntad de papito Dios para nosotros. La voluntad de papito Dios para nosotros todo la tienes porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Él no nos quiere, ay, que lo voy a castigar, es que, uy, le gusta el dulce, se lo voy a quitar. No. Él quiere que tú y yo seamos felices, pero de una manera sana, una felicidad real. Amén. Y entonces decía que ya no éramos con esos viejos comportamientos porque ya tenemos la palabra de Dios y es revelada a cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a leer otro versículo. Y está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo. Dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. ¿Qué entienden con este versículo? Aquí dice Pedro, el Espíritu Santo inspira a Pedro para que pueda plasmar en papel lo que le está diciendo. Lo que nos aconseja es que el amor, que lo más importante es que demostremos profundo amor a los demás, a los animales, a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cubre cantidad de pecados. ¿Ustedes se imaginan si nuestros papás y nuestras mamás no nos amaran y nos castigaran y nos dejaran porque nosotros no hacíamos caso? ¿Será que cometemos a veces muchos errores? Sí, a veces cometemos errores, pero el amor pasa por alto esos errores. Y esto es lo que pasa con Jesús en nosotros. Nosotros podemos tener muchos defectos y saber que tenemos que hacer cosas y no las hagamos con papito Dios, orar, estar con Él, obedecer, ¿cierto? Pero el amor cubre esas faltas. Nunca Jesús nos va a dejar, jamás. Siempre va a estar con nosotros, siempre. Quiere lo mejor para nosotros
en la manera que nosotros vivamos de una vida tranquila y sana. Él siempre está con nosotros, pero aún si nosotros pecáramos, su amor está con nosotros. Amén. Es como con tus amigos. Un amigo te quita un juguete y tú en el momento, ¡ay! Chillan, ¿es cierto? Pero luego por el amor a tu amigo lo perdonas y sigues con él. Eso nos está diciendo Pedro. El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Wow, es súper importante este versículo. Amén. Ahora vamos a leer el mismo capítulo 4, pero el versículo 14. Dice así: si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa entre ustedes. ¡Wow! ¡Wow! En estos tiempos va a ser como un poco más fuerte eso, ¿cierto? De que ahora puede ser normal que tú digas, a mí me gusta escuchar, ¿cómo se llaman esos reggaetoneros? A ver, Bad Bunny, se llama, Conejo, algo así. Anuel, así, y tú les puedes decir a tus compañeros, yo escucho esos reggaetoneros, y te van a decir, ay, sí, súper bien, pero si tú le dices, yo escucho la palabra Papito Dios, muchos van a decir, ay, este es un santo, y nos van a molestar, ¿cierto? Pero no importa, porque es poder de Dios. Y que cada día tú puedas decir que amas a Papito Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. Y no te vayas a avergonzar nunca de decir que Jesús es tu Salvador. Nunca, hasta el último respiro que tú des en esta tierra, alaba a Papito Dios. Nunca lo niegues, porque es poder de Dios. Y porque siempre que tú hables y le compartas a alguien de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, nunca vas a ser avergonzado. Vas a agradarlo a Él, que es lo más importante. Amén. Yo les dije que hoy vamos a leer bastante. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer el capítulo, ya les digo, el capítulo 1, versículo 5. Recuerden que Pedro estaba en la cárcel. Estaba muy triste también. La carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, solamente tiene 3 capítulos. Es cortitica. Entonces, Pedro ya sabía que su muerte se acercaba. Ya sabía que estaba de edad y que ya prontamente iba a estar en la presencia de Papito Dios. Y entonces él lo que quería con la segunda carta de Pedro es advertirnos de las muchas mentiras que vamos a estar escuchando en contra de Papito Dios. Pero tú y yo no nos vamos a dejar engañar. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia y no la memorizamos. ¿Sabe qué decía Pedro en la segunda carta? Él le estaba diciendo de que es importante que tú y yo memoricemos la palabra de Dios, que tú escojas un versículo y la memorices. ¿Por qué? Porque el día de mañana seguramente no vas a poder tener una Biblia de que alimentarte, pero esos versículos cada día van a estar aquí en tu mente como un ancla, como los barcos. Los barcos necesitan un ancla que no los muevan de allí, que no los muevan de ese momento, de ese territorio, de ese pedazo de tierra del fondo de mar. ¿Por qué? Porque necesitan pescar unos peces que se dan solamente en ese lugar. Así pasa con la palabra de Dios, que tú y yo vamos a memorizar. Nos van a anclar a su presencia y vamos a ser inmovibles. Puede pasar esta tierra, puede pasar lo que sea, y vamos a tener en nuestro corazón la satisfacción de saber de que somos inmovibles en Él. Vamos a leer porque ya estamos terminando. Y dice así: crecer en la fe. 2 palabras, fe. F-E, tan importantes. Vamos a leer. Capítulo 1, versículo 5. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control,
propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos está mostrando aquí unas palabras claves que Papito Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestro corazón y nos esforcemos todos los días en vivir en esas palabras también. Y dice, les voy a recordar, la fe, que es creer en lo que no podemos ver en el momento, pero sabemos que va a pasar. La buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, el querer hacer cosas, pero saber que no me convienen es dominio propio. Quiero hacer esto, quiero comer muchos dulces, pero me duele la barriga. Entonces, no lo hago. Porque controlo mis emociones, controlo mi cuerpo. Se llama dominio propio. La paciencia. Mi hermanito molesta por todo, mamá, mi mamá. La paciencia. La devoción a Dios, escuchar la palabra de Dios. El afecto fraternal con todos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Amarlos, abrazarlos, mimarlos. Y el amor. El amor es el más importante de todos. Porque tú por amor no te importa que tu hermanito te muerda. No es ideal. Pero no te importa que tu hermanito te quite los colores. Tú de pronto lloras en el momento, pero luego vas y lo abrazas. ¿Por qué? Porque lo amas. Es el más importante. Amén. Y ahora vamos a leer por último el capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y estén firmes en la verdad. Está hablando Pedro, que les enseño. Y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva. Palabra de Dios que nos está entregando Pedro aquí, diciéndonos de que nos está recordando lo que debemos hacer. Lo que les decía ahorita, el fe, el amor, que debemos estar todos unidos, perdonándonos y estar súper pendientes. Que vamos a escuchar muchas cosas raras de Papito Dios, pero no nos vamos a dejar engañar. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad aquí en nuestro corazón, porque la leemos y la estudiamos, que es la palabra de Papito Dios. Bueno, entonces ahora ya terminamos este tiempo de palabra. Espero que los edifique, espero que puedan leerla. Un capítulo diario es muy cortico, prácticamente deberían 8 días en que puedan leer Primera de Pedro y Segunda de Pedro y van a encontrar cosas maravillosas. Ojalá la lean con familia, con papito y con mamita. Vamos a cerrar este tiempo con una oración de gratitud a Papito Dios. En esta ocasión voy a contarles una historia más. Es increíble, niños. Se parece tanto a la primera historia que vimos acerca de Pedro cuando Jesús le cambió de nombre. Escuchen bien. Pedro estaba en la playa junto con otros discípulos y de pronto Pedro dijo: «Voy a ir a pescar». Los demás discípulos de Jesús que estaban con él lo acompañaron. Trataron de pescar toda la noche y no pescaron nada. ¿Se acuerdan de la primera historia? Eso mismo fue lo que pasó. Luego, vieron a un hombre de lejos en la playa y este hombre les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron: no. Y el hombre les dijo: tiren la red a la derecha. Eso hicieron ellos y al sacar la red, vieron muchos peces, tantos que no podían sacar la red del agua, pues estaba muy pesada. ¿Se acuerdan que eso pasó al principio también? Pedro, al ver el milagro, reconoció a Jesús. Era aquel hombre que estaba en la playa. ¿Saben lo que hizo Pedro? Saltó del barco y se dio prisa para llegar hasta donde estaba Jesús. Yo creo que lo abrazó y hasta lo besó de felicidad. Ha de haber sido un momento muy bonito. Pues allí, en la playa, se pusieron a desayunar. ¡Qué bien se ha de sentir eso! Desayunar con Jesús. Jesús se acercó a Pedro y le preguntó: «Pedro, ¿me amas?». «Sí», le contestó Pedro.
Otra vez le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo, respondió. Jesús volvió a preguntar a Pedro por tercera ocasión la misma pregunta, ¿me amas? Pedro se puso triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dio una tarea, le dijo, pastorea mis ovejas. Eso lo dijo Jesús porque Pedro iba a traer a muchos a conocer la salvación que Jesús da. Un poco tiempo después, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó con valor el reino de los cielos. Visitó varios lugares y empezó la primera iglesia cristiana. Hizo muchos milagros como sanar enfermos y también escribió varias cartas que hoy forman parte de la Biblia. ¿Cómo ven, niños? ¿La vasija de Pedro servirá para lo que fue creada? Esta historia hoy se puede repetir. Hoy tú puedes ser como Pedro, hacer cosas que nadie más las hace para que Jesús sea conocido por otras personas. ¿Ven esta silla? Aquí se sienta un rey. Es un trono. El rey se sienta en su trono y desde ahí le dice al pueblo lo que tiene que hacer. Desde ahí manda. Esta silla es también como tu corazón. Alguien tiene que mandar en tu corazón. Alguien tiene que ser rey. Si tú le dices a Jesús que sea tu rey y señor, Él viene y se sienta en el trono de tu corazón. Entonces podrás empezar a vivir como Pedro, no como Simón. Bueno, mis niños, hemos estado orando, adorando, leímos la palabra. Recuerden, el amor cubre multitud de errores. El amor cubre multitud de errores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, por tu bondad, por tu misericordia, por amarnos, por perdonarnos, porque a veces la hemos embarrado, a veces peleamos por todo y lloramos por todo. Y queremos todo como nosotros queremos a nuestra manera. Y tal vez no lo consigamos, tal vez no nos lo dan porque no nos va a hacer bien. Pero gracias por enseñarme que todo eso pasa por mi bien. Gracias, Señor, por enseñarme el amor. El verdadero amor que perdona todos los errores y todos los problemas y los defectos. Quiero darte gracias porque tú tienes el perfecto amor conmigo. Me perdonas tantos errores, tantos pecados. Todos los días dice tu palabra que es nuevas son tus misericordias todas las mañanas. Todas las mañanas es un día nuevo para ti y para mí. Gracias por amarme, por perdonarme. Así como Pedro, que estaba en dificultad en una cárcel, te adoraba, estaba contigo. Así queremos mantenernos en todo momento, adorándote y estando contigo siempre. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Mis niños, nos vemos pronto. Los espero en su casa CIBR, que las puertas están abiertas desde las 8 de la mañana. Chao.